Existen dos tipos de capacidad. La capacidad de derecho es la aptitud que tiene una persona para tener derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es poder ejercer por sí mismo los propios derechos y sus propias obligaciones. Nuestra Constitución Nacional promueve una igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, y el pleno goce y ejercicio de los derechos para todos los habitantes de la nación argentina. El discernimiento es una aptitud que tienen las personas para distinguir lo bueno de lo malo. Aquí influye mucho la madurez o la salud mental de una persona, por lo que si una persona tiene poco grado de madurez o una escasa salud mental, le será más difícil distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por eso se dice que carece de discernimiento quien no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, si se debe o no se debe hacer. Mientras mayor sea el discernimiento que tenga una persona, es decir, mientras más fácil le sea a una persona distinguir lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer, mayor será su capacidad, por lo que esta persona será titular de muchos más derechos y podrá ejercer muchos más derechos y deberes jurídicos. ¿Cuáles son los actos sin discernimiento? En primer lugar, tenemos a los realizados por quienes están privados de la razón. Esto quiere decir que en el momento del acto, la persona estaba inconsciente, esto puede ser drogada, alcoholizada, y no sabía si lo que hizo estaba bien o estaba mal, si lo podía o no lo podía hacer. En segundo lugar, tenemos a los lícitos por menores de 13 años. Un ejemplo de esto es un menor de 13 años que vende su bicicleta a un desconocido. Aunque esto no sea ilegal, el menor de 13 años no sabrá si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, si se podía o no se podía hacer. En tercer lugar, tenemos a los ilícitos cometidos por menores de 10 años. Un ejemplo de esto es un menor de 10 años que va al kiosco a comprar una bebida alcohólica, o un menor de 10 años que lleva alguna droga en su bolsillo. Esto es ilegal, pero el menor de 10 años no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, por lo tanto carece de discernimiento. Por último, tenemos a los realizados por un mayor en estado inconsciente. Si un mayor de edad realiza un acto legal o ilegal en estado inconsciente, para que se anule ese acto y no se lo condene o no se le realice ningún castigo, tendrá que demostrar que en el momento de ocurrido ese acto, la persona se encontraba inconsciente y no podía utilizar la razón, por lo que en ese momento el hombre no podía distinguir si lo que hizo estaba bien o estaba mal. Ejemplo, en lo legal, si un mayor de edad firma un contrato estando alcoholizado, para que se anule ese contrato, el mayor de edad deberá demostrar que en ese momento de verdad se encontraba alcoholizado. Y por otro lado, en lo ilegal, si un mayor de edad maneja alcoholizado o drogado y tiene un accidente, para demostrar y para intentar que se anule ese acto, deberá demostrar que en ese momento estaba de verdad alcoholizado y carecía de discernimiento. Por otro lado, la incapacidad del derecho ocurre cuando una persona es inepta para ser titular de uno o más derechos. Esto es siempre relativo y depende de cada caso. Un ejemplo de esto son los impedimentos matrimoniales que le prohíben a una persona casarse, inhabilidades para contratar, le prohíbe a realizar contratos a una persona, y disposiciones que impiden ser sucesores. Esto implica que una persona no puede recibir una herencia de un familiar. Con la incapacidad de derecho se busca proteger el orden público, la moral y la buena fe. También existe la incapacidad de ejercicio. Aquí se le impide a la persona ejercer por sí mismo sus derechos
y contraer sus obligaciones. Esto puede ser absoluta o relativa. Si es absoluta, la persona no puede ejercer ningún derecho por sí misma. Y si es relativa, la persona no puede ejercer algunos derechos por sí misma. ¿A quiénes se le puede restringir parte de su capacidad? Se les puede restringir parte de su capacidad a mayores de 13 años, a personas con adicciones o alteraciones mentales permanentes y a personas que, si gozan de plena capacidad, pueden poner en peligro sus vidas o sus bienes. Las personas totalmente incapaces siguen siendo titulares de sus derechos, pero no pueden ejercer ninguno por sí mismos. ¿Y quiénes son estas personas? Estas son aquellas que no pueden interactuar con su entorno, aquellas que no pueden expresar su voluntad y aquellas personas que no muestran signos de conciencia, por lo que sí o sí necesitan que alguien los ayude a tomar sus propias decisiones. Las personas con capacidad restringida o totalmente incapaces necesitan de representantes para ejercer sus derechos. ¿Quiénes son los representantes? Los representantes de las personas por nacer son sus padres, de manera conjunta. Los representantes de los menores de edad no emancipados siguen siendo sus padres o algún tutor designado. En el caso de las personas con capacidad restringida, el juez puede designar apoyos para ayudar a esa persona a tomar decisiones. Y en el caso de los incapaces, el representante es el curador, que es una persona que se encarga de representar a estas personas. El ejercicio de la representación y de la asistencia está sujeto al control judicial, ya que se trata de proteger el interés del representado. Por eso, si los padres o los tutores presentan intereses contradictorios a los del representado, se designan tutores especiales, que son los curadores. ¿Quiénes pueden solicitar la restricción a la capacidad? Los que lo pueden solicitar son el propio interesado, alguna esposa o esposo, algún conviviente, los parientes, o en el caso de que ninguno de los anteriores pueda solicitarlo, o que lo solicite algún amigo u otra persona no legitimada, el que debe solicitarlo es el Ministerio Público. ¿Qué es la emancipación? La emancipación significa el paso de un estado de dependencia a otro de autonomía. Los lazos de sujeción se rompen y se libera al individuo. La persona deja de depender de otra y pasa a ser totalmente autónoma para tomar sus propias decisiones. En Argentina solo existe la emancipación por matrimonio. Ocurre cuando un menor celebra el matrimonio antes de los 18 años. El menor comenzará a gozar de una plena capacidad de ejercicio. Esta emancipación requiere autorización judicial y es irrevocable. La clasificación, según los romanos, sobre los menores de edad. Infancia son los que nacen hasta los 7 años. Infancia más joven, de los 7 años hasta la pubertad, y de las niñas hasta los 12 y de los niños hasta los 14. Los pubers de la pubertad hasta los 25 años. Para la ley, los mayores de edad son los que tienen 18 o más años y los que se encuentran menores de edad son aquellos que tienen menos a 18 años. Capacidad contractual, los mayores a 16 años que ya tienen un empleo ya se encuentran autorizados para todos los actos concernientes de dicha actividad. También, un menor se puede representar en términos generales y en un contrato de mandato. Los chicos de 13 a 16 años son adolescentes y los de 18 años son adolescentes ya clasificados como adultos. Por lo tanto, ya pueden tomar su propia decisión de qué tratamientos tomar y cuáles no sobre su cuerpo. A partir ya de los 16 años, el adolescente ya está considerado como adulto para el cuidado de su propio cuerpo en el sentido de la salud. Dentro de menores de edad están los alimentos, que pertenecen al derecho de la familia. No solamente le pertenece a los menores de edad, sino también a los hijos mayores de edad que lo necesitan para la continuidad de sus estudios. Es la obligación de los padres brindar el alimento hasta los 21
años, salvo que cuente con sus propios recursos. Aparte, tiene la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos teniendo en cuenta su condición. También se establece que deben proveerle alimentos hasta los 25 años si es que continúan con algún estudio de preparación profesional. El derecho al menor al ser oído es el derecho de expresar su propia opinión, en el cual se tiene que tener en cuenta la edad y la madurez del niño. Por ley, se reconoce a los menores que quieren ser oídos por las autoridades. La Organización Internacional del Trabajo establece la prohibición de trabajo con o sin fin de lucro a menores de 16 años. Los menores de edad solo pueden ser ocupados en empresas familiares, en el cual el titular sea un padre o tutor, con jornadas reducidas. La prohibición del trabajo infantil tiene la misma finalidad de proteger a los menores de edad por opción o necesidad. El abogado del niño. Esto le asegura a los niños la posibilidad de ser escuchados en el proceso y que sus declaraciones sean tenidas en cuenta, bajo la ley de la denominación de las garantías mínimas, en la cual se establece que los niños tengan un asistidor por un letrado. Como todos sabemos, cuando una persona se lastima, es llevada a un hospital o clínica donde asiste un médico que curará al paciente. Pero en el caso de que esta persona sufra una lastimadura o herida más grande, se le debe dar una atención mayor. Por eso son internadas, es decir, las colocan en camas y a través de diferentes instrumentos de medicina el médico se encarga de sanarla. Pero nosotros aquí vamos a hablar de un caso particular en donde las personas sufren lesiones de problemas mentales, en donde el médico tiene que acudir a la internación sin el consentimiento de la persona. Es por esto que existe un código que dispone que deben siempre priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades, además de cumplir con ciertos requisitos para poder internar a esta persona inconsciente. El artículo dispone que la internación sin consentimiento de una persona procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta sección. En particular, debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo. Solo se actúa ante la existencia de riesgo inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. Se deben garantizar el debido proceso con todos los derechos correspondientes de la persona. En el procedimiento hay un juez que aprueba o no la internación, pero la decisión final la tiene el equipo interdisciplinario, donde debe disponerla en el menor tiempo posible. Como lo dice el artículo, la internación no presume la incapacidad de la persona, ésta sigue gozando de sus derechos. En cuanto al traslado del paciente, la autoridad pública debe disponer de una ambulancia para ir al centro de evaluación siempre y cuando la persona se encuentre en estado de riesgo cierto e inminente. En caso contrario, deben prestar auxilio de inmediato. La Ley de Salud Mental prevé dos tipos de intervenciones, las voluntarias y las involuntarias. Las voluntarias no son controladas judicialmente, pero sí se prolongan por más de 60 días corridos. El equipo de salud mental a cargo debe comunicar al órgano de revisión creado por la ley y al juez, y este último debe requerir el consentimiento a los interesados para renovar por otras 60 días más y así sucesivamente. En caso contrario, pasa a considerarse involuntario y será el trámite judicial correspondiente. La internación involuntaria solo se da si un equipo interdisciplinario detecta riesgos para ciertas personas o terceros. La situación de riesgo se acredita previamente con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculo económico con la persona.